Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, esta vez con Héctor Maturana, que ya llegó a Osorno hace un rato y no se había aparecido por acá. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, estaba en la banca, pero como claro, sucedió un evento, estoy invitado acá, pero no importa. El Sí, parche porque me Nancy Carola Márquez había quedado de venir todos los lunes, ella es de Convergencia Social, ex consejera constitucional, pero se nos enfermó, así que le mandamos un saludo a la Nancy y aquí Héctor Maturana, siempre con la camiseta lista para saltar desde la banca a conversar con nosotros y hacer todo el análisis político. No, y que la Desde la Nancy China. se recupere bien. Oye, y que la Nancy se recupere bien y que vuelva pronto de nuevo a las pistas. Y es Así claro es. que aporta otro punto de vista de la vida, porque en realidad contigo vamos a tener que ir. ¿De qué vamos a hablar hoy día? A ver. Pucha, hay Buena hartos gente. temas que andan dando vuelta. Mira, con la Nancy, inicialmente la Nancy Carola íbamos a hablar del CAE y toda esta polémica que se está generando, que puede ser un tema interesante. Otro tema que está en la palestra ahí, candente, súper interesante. No, mira, la verdad, para nada interesante, pero es el que todos han estado conversando, que son los dichos de José Antonio Cast en España, en una reunión con el Vox, cuando también estaba Javier Milei y le pegó ahí a la señora del presidente. Bueno, eso es otro tema de conversación que a lo mejor a nadie le importa, pero todos los que viven de la política andan por ahí, no sé si bien, pero los periodistas políticos están todos conversando de qué es lo que pasó con José Antonio Cast, porque dichos iban, dichos venían y puedes darnos tu opinión. Y otra cosa que Mira, está bien interesante es una polémica local ¿cuál? que tienen en Puerto Varas, o sea, no es tan local, pero está un poquito más allá, porque, bueno, a pesar de que no hay primarias, en Puerto Varas, en la derecha, están ahí todos agarrados de las mechas, o en realidad algunos más unidos que otros, porque se firmó la semana pasada un acuerdo en el cual varios que están postulando ahí a la alcaldía por la derecha se comprometieron en las encuestas, pero había un gran ausente. Ese gran ausente fue Renovación Nacional, que tiene un nuevo presidente regional y a la vez salió acusando por el diario que el diputado Lilayú los había amenazado de que no podrían tener cargos en un futuro gobierno de Evelyn Matei. Chan, chan, Ah, chan. diablo. Esa cosa te dejo encima. A ver, espérate, aparta por eso. ¿Quieres partir por eso? Ya. Hay un pacto, una firma, yo por algo leí por ahí, va a ser una encuesta, ¿cierto? De los candidatos a alcaldía de la centro derecha, como se llame, ¿cierto? En Puerto Varas, frente al alcalde actual, que es un hombre que aparentemente creo que le ha ido, está firme en el tema. Claro, pero Párate. si no Sí. firmaron, no hay un acuerdo. Si de los cuatro que hay, solo firman tres, el cuarto que RN, a ver, convengamos todos que RN tiene un peso político específico. Entonces, con la ausencia de RN, claro, el pacto que se cierra o se rubrica se diluye, no tiene sentido. Ya, pero es que aquí te puedo contar algunas cosillas de la interna, porque ahí, Sí, ahí sí. tengo para sacar las cabritas y contarte cosas de qué es lo que está pasando en Puerto Varas, porque esa es una teleserie completa que efectivamente ha llegado a los oídos de la alcaldesa Matei y se ha mandado declaraciones cuando da ejemplos de lo que está pasando a nivel de alcaldías a nivel nacional. Saca a colación a Puerto Varas porque había nombres de personas hay cuatro los que están dando vuelta, que es Bahamondes, exalcalde. ¿Tú te acuerdas de Bahamondes? Sí, ¿Quién es sí. Víctor Maturana, el exalcalde? El que tuvo Es toda una dentista, polémica. El nació en de- Osorno, perdón, nació en Osorno, dentista, muchos Ah, es años de alcalde. ti. ¿Ya? Él es dentista de profesión base Ah, a y lo está mejor le radicado. quería ver los dientes a la Camila. Bueno, lo que pasa es que hubo una polémica justamente hace unos par de años atrás cuando Sí. hubo un tema público que todos lo vieron donde él se perfiló bastante. Bueno, ¿cuál fue? Hubo un festival donde estaba cantando Camila Gallardo, creo que es el apellido de ella. Sí. Ya lo voy a googlear ahí, pero ella estaba cantando y después se sube a saludarlo y tiende a abrazar la malla, a darle un beso. Y quedó el acabose, porque ¿cómo era posible que un alcalde tratara de forzar? Este tema fue súper feo.
y salió muy mal parado el alcalde ahí. Y después él se repostuló y al mismo tiempo se postuló Renato Aichele, que es otro de los candidatos que en este caso es independiente, pero lo estaría llevando por Evópoli. Y aquí hay que decir que él era de Renovación Nacional, pero también renunció porque en la pasada anterior, porque esto tiene mucha historia, ¿no? Sí, ¿verdad? Puerto Varas como para comer cabritas, ahí mientras uno analiza este tema. Bahamondes, también independiente, quería ir y estaba apoyado por la UDI, por cierto senador, entiendo yo, si no, me voy a tirar nada más. El rumor dice que está apoyado por Moreira. Entonces traían a Bahamondes y también a Renato y esos dos se tiraron a la pelea. ¿Y qué pasó? Ganó por otro lado Garín, que salía por todos lados, Gárate, perdón, no Garín, Gárate, Más eh, gárate. claro, que actualmente es el alcalde de Puerto Varas y que, bueno, ahí está de favorito, es uno de los como emblemáticos acá local, así que quieren potenciarlo por todos lados el alcalde Sí, Gárate. justamente con la división de la derecha, lo que hacen es potenciar al candidato que está hoy día en el cargo, que es más fácil. Así que Claro, sigue dividiendo entonces, la derecha. ya, pero es que esto tiene algunos finales de temporada ahí, porque justo cuando se cerraban las primarias, que inicialmente iban todos por primaria. Entonces tenías por un lado a Bahamondes, a Marcelo Salazar, que es actualmente concejal, por otro lado a Horn, o sea, Marcelo Salazar por la UDI, Horn por RN y Renato Aichele por Independiente apoyado por Evópoli. Esos eran los cuatro que estaban dando vuelta y ninguno quería ceder. Ahora, ¿cuál era la gracia y cuál era el problema? Que Bahamondes quería ir de candidato hasta el final y había que buscar alguna manera de amarrarlo dentro del sistema para que no se volviera a producir lo que se produjo en las elecciones anteriores, que fueran dos de derecha. Porque Correcto. efectivamente si se sumaban los números, de hecho Renato estuvo a muy poquitos votos de ganar la elección pasada. Y claro, si hubiera ido él solo, hubiera Obligatorio, efectivamente ganado. Eran como perdón, 300 debo votos que decirlo, quedó abajo, ¿ah? con voto obligatorio. Claro, la vez anterior fue voto voluntario, esta vez es voto obligatorio. La cosa es Veremos. que estaban buscando algún mecanismo para que fueran todos. Y el mecanismo que habían acordado anteriormente eran las encuestas, que estaban todos de acuerdo. Sin embargo, Renovación Nacional, o sea, no sé si todos de acuerdo, pero el candidato de Renovación Nacional, Horn, está moviéndose bastante dentro de las distintas filas y resulta que después que habían acordado que iban a hacer encuestas, se inscriben las primarias en Puerto Varas y están Ujú. las primarias donde se inscribe, entiendo, Renovación Nacional primero y sale con bombos y platillos poniendo al concejal Horn y por otro lado la UDI también se sube pero Evópoli no y el candidato Renato Aicheles se baja. No se inscribe tampoco Bahamondes porque recordemos que él es independiente y no está obligado a ir a una primaria porque no tiene partido político, entonces podría haber llegado al final y nuevamente Renovación Nacional y la UDI haber llegado con un candidato y Bahamondes haber ido por fuera, entonces hubieran llegado dos al final y eso hubiera quedado ahí de nuevo en la misma historia. Se parte de la Recordando derecha. que Gárate es un candidato fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasó, querido Héctor Maturana? Salieron la semana pasada haciendo un gran acuerdo entre Bahamondes, la UDI y Evópoli, pero Renovación Nacional no estuvo en esta firma ante notario que se iba a respetar el resultado de la encuesta para definir el candidato de la derecha. Ya, pero, ok, ¿cuándo es Pero la eso, encuesta? ¿ah? ¿Cuándo es la encuesta? No ¿Quién le va a tengo. afectar? Ah, ¿Quién la bueno, hace? porque Pero es alguien que están de acuerdo todos los partidos políticos en participar, en que ese va a ser la alcaldía, lo que funcionaría. Eso es el mecanismo que se pusieron de acuerdo. ¿Quién la y hace? va a Probablemente alguien aceptar que el resultado. O sea, por ejemplo, si en la encuesta aparece que Juan Pérez del partido no, Rubén, no, Evópoli o UDI o Independiente es el ganador de esa encuesta, ¿lo va a aceptar el RN? No firmó el convenio, no firmó el pacto, se va a ir por ya, fuera. sí, y podrían Sí. hacer uno entre RN y la U, pero como ya hay primarias inscritas, no pueden tirarse dos, entiendo, y se descalabra todo, pues. Entonces, el Ok, problema ya. está, claro, y Es que entonces el es día, mal. como aquí nos gusta la prensa amarilla política, el 18 de mayo, esto fue día sábado, sale en portada el Yanquihue. Se agudiza el quiebre en líderes de la derecha por alcaldía de Puerto Varas. O sea, RN insiste en definir un candidato único desde Santiago y profundiza el quiebre político en Puerto Varas. Presidente de Renovación tengo, Nacional en Los Lagos acusó a la tengo- UDI ¿ya? de querer arrastrarlos a un escenario que ya no es viable. Diputado Lila Yu insistió en la importancia de aunar los esfuerzos para llegar unidos a octubre. En la oposición descartan efectos políticos en Puerto Montt. O sea, Así que
Ahí están peleados porque RN quiere que se definan desde Santiago. Y yo les digo que Horn ha estado insistentemente visitando los distintos partidos políticos haciendo un lobby ahí interno para que definan en Santiago. Y el resto de los otros tres dijeron, vámonos por las encuestas. ¿Qué crees tú, Héctor? ¿Qué deberían hacer? ¿Encuestas o definir en Santiago? Y hay un preacuerdo de hacer una encuesta, veamos la encuesta y la encuesta te va a dar un norte respecto de quién podría ser la figura más fuerte que concite interés. Pero si no logran aunárselo en el candidato, no sacan nada. Si Bamondes, el exalcalde Ramón Bamondes va por fuera, junto a un candidato de Evópoli, RN o UDI, se acabó nuevamente. Es muy difícil que de ahí se pueda sacar ser ganador en Puerto Varas. Sí, Desde ese y sobre todo si los otros están todos detrás de un una sola lindo figura, pues. obsequio a Tomás Gárate, un lindo obsequio. Ahí Está están esperando, peleadas, están agarradas las mechas. está esperando eso, claro, él interesa que se peleen entre ellos, ¿no? ¿Está bien? Es la carta de Tomás Gárate, tranquilo, igual que tú, tomar palco, comer papas fritas, o sea, cabrita y ver cómo se Y evoluciona vamos a este ver qué es lo escenario. que pasa. Sí, así que Puerto Varas ahí se están agarrando las mechas y ver qué es lo que pasa. Lo que yo no supe qué pasó fue Puerto Montt, y ahí voy a tener que averiguar, porque se suponía que habían hecho ¿cómo se llama? Una votación interna dentro del partido, no sé, socialista, PPD, creo que Partido Socialista, para definir el candidato, y en ese minuto había perdido Quintero, pero resulta que Quintero ahora vuelve a la palestra y va como candidato de la izquierda. Entonces, Yo creo interesante. Ahí que, cuando yo se creo que saltaron a las bases. ¿Ah? es la figura que concita interés y tiene el apoyo. Yo hice un candidato duro de roer, entonces si él va de candidato, creo que es una muy buena carta. Más Pero allá de como que sus pues, propias bases, o sea, la gente de su propio partido no lo apoyó, igual, lo que hey, ¿no? Ya, ok, te lo concedo, pero a fin de cuentas, si me pregunta a mí el posicionamiento, lo que puedo decir, sentido, digamos, sentido de olfato nomás, él tiene un posicionamiento histórico. O sea, él pesa mucho en los Es lagos. mucho más conocido que el otro que ya no me acuerdo Ah, cuál es el apellido, recuerdo po. una vez, si no mal recuerdo, él fue un candidato que sacó la mayor cantidad, digamos, de votos, tuvo una época, fue un exitazo de candidato hace unos 8 o 10 años atrás, como candidato no fue Senador, senador, claro, la senador. rompió. Sí, doblado, pero Entonces, después cada vez iba para abajo, ¿ah? Porque sea, finalmente, tuvo una vuelta más y se acabó, ¿no? Sí. claro, porque después los otros dos, de ahí la derecha siempre empezó a tener dos, po. Ya tuvimos con Moreira ¿y quién está? Escúchela ahora. Moreira y Kuchel de la derecha y solamente Fidel Espinosa de la izquierda. Y ahí fue donde perdió Rabindranath, po. Ahí Ahí quedó. perdió Mm, Rabin, quedó fuera está Don Rabin. Que igual tiene un trabajo en el Congreso, si no me equivoco, ¿no? Tiene un trabajo. no sé, Ojo, ese no es. verifícalo. Te espero. Ya, Vete a los derechos. espera nuestros auditores. Ya, pero cuéntame algo más por mientras yo te verifico No, no, no. algo. Eso un poco refleja lo que está media complicada la derecha, en general. Ahora, viendo la otra cara de la moneda, acá no son igual, tenemos una disputa de la centroizquierda. Tenemos al alcalde que está en su cargo, todos sabemos de Emeterio, defendiendo su posición, Jaime Bertín, exalcalde, que va como independiente a la pelea, y tenemos a otro actor político, no actor político, que era actor y ahora es político, actor político, Gómez, apellido Gómez, se llama, un Álvaro, nombre así, Álvaro Álvaro. Gómez, que está acechando por la izquierda. Entonces tenemos tres candidatos de centro izquierda frente a un candidato de derecha, que Pero creo que el es... otro día me decían, pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bertín no es de izquierda, me decían, pues ese no es de izquierda. ¿Será tan Bueno, así? es que el espíritu de la DC es un poco más centro, que son Y vecinos, él, son vecinos, son vecinos claro, de y él es de RN. la DC de la Jimena Rincón, es de Mm. ese estilo que también ahora es independiente, entonces más demócrata que DC. ¿Sí? Y la DC siempre se tendía a desgranar un poquito, irse hacia no es primera vez que aparecen estos grupos como más conservadores o más de derecha, se podría decir, porque Más viste en clásicos. algún minuto a Saldívar, el colorín Saldívar que se fue. Sí. Y ahí generó el PRI, que estuvo en la coalición derecha su resto un tiempo. Estuvo una cosa que se llamó Chile Primero de Flores, que también apoyó a Sebastián Piñera en su minuto. Y ahora estaríamos por el tercer intento que yo recuerdo, que se llama Demócrata, que tiene a los Walker y Rincón Pero hay una como diferencia. los líderes de la... ¿Ah? La ADC hoy día es mucho menos que hace 20 años atrás, mucho menos como partido que lo que fue la ADC. DC, cuando tú Ya, pues, hablas de Colorín o hablas de Flores, 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 claro. Lo voy a buscar. bueno, yo me acuerdo siempre de Colorín,
era una época más potente, o sea, la DC era, de verdad tenía hegemonía política centro-izquierda. Hoy día esa hegemonía se ha ido diluyendo, se ha ido diluyendo. O Oye, sea, ¿quiénes son claro, Flores, las se familias? llamaba Fernando Flores Labra, Esteban Valenzuela y Jorge Chausson. Todos ellos formaron la directiva de Chile Primero en su minuto. Entonces fue Chile Primero, después crearon el PRI de el Colorín Saldívar y después esto, que es demócrata. Entonces es la tercera como escisión que se va. Y aparte tienes amarillos que también tienen algunos ex-PC. Entonces tienes ahí varios, porque amarillos, acuérdate que está la Mariana Elwin, que también era ese. Increíble como un partido histórico importante, que tuvo un liderazgo en la centroizquierda, se fue diluyendo, ¿ah? Y pasó lo que tú describes, que hay varias almas que se van separando de este cuerpo. Ahora, una pregunta, bajo el escenario de un cambio del sistema político, ¿la DC se podrá rearmar o no se podrá rearmar? ¿Volverá a lo que fue en la época de los años 90? ¿Hasta arriba, arriba, arriba? No lo creo. Yo creo que los partidos políticos tienen una razón de ser dependiendo de los tiempos políticos, como se dice. ¿Sí? Y el tema está en que cuando dejan de representar, de tener una razón de ser, empiezan a caer. O sea, la DC fue súper fuerte en cierto momento porque tenía una razón de ser. Representaba a cierto grupo, tenía un nicho. Y ahora, ¿cuál es el nicho de la democracia cristiana actual? Correcto. ¿Cachai? Esa es la Se pregunta, o sea, entiende. ¿a qué están apuntando? Y muchas veces esos nichos quedan más claros cuando vemos los candidatos que llevan adelante en las elecciones presidenciales. Por eso es importante, y los partidos políticos luchan por llegar con sus candidatos a las elecciones presidenciales porque ahí es como marcan un poco cuál es el drum bust, cuál es el espíritu que van a llevar. Y si vemos la Correcto. democracia cristiana, ¿quién fue la última que llevó esa bandera? Fue Jasna Proboste. Y Jasna Proboste en todos sus discursos quería estar más a la izquierda que el presidente Boric, o sea, quería ser más Boric que Boric. Entonces ahí es donde presentas un problema porque quedas con una imagen muy diluida, ¿cachai? Ahora, tomo tu último argumento para engancharlo con la idea que estaba rebotando al principio respecto al tema del comentario de Kast. ¿Qué es Boric? ¿Dónde está el presidente Boric? ¿Dónde está hoy Ah, día? ¿verdad que te lo había puesto primero? Oye, antes de que nos vayamos para allá, decirte nada más que Rabindranath Quinteros, cuando salió el año 2013, fue la primera mayoría nacional en votos. Y ahora, en la última, sacó 32.000 votos. Fue la segunda. O sea, Fidel Espinosa sacó 53.689 votos. Seguido, el Partido Socialista, Rabindranath Quintero, 32.428. Sin embargo, los otros candidatos juntos sumaron más, porque uno sacó Iván Moreira 31.000, Carlos Kuchel 28.000, Alejandro Claro. Santana 24.000 y otro que va de candidato a alcalde también por Osorno, Javier Hernández, 22.000 votos. Entonces, Y Javier ahí se en subió a la última repartición hora. alcanzaron a doblar. ¿Ah? Y me acuerdo que Javier se subió a última hora. Lo subieron a última hora. ¿Lo subieron a última hora? Sí. Ah, bueno, Pregúntame. acá en Osorno él sacó 10.000 votos, fue la primera mayoría, le ganó a Fidel Espinosa. O sea, su nicho claramente es acá local, versus los otros. No sé cómo le habrá ido a Rabindranath en Puerto Montt, pero me imagino que también bastante bien. Y considerando que Fidel Espinosa no puede ir a competir con él porque es senador, tiene sin duda lo que decíamos inicialmente un piso muy alto para trabajar, pues 32.000 votos. Le ganó a todos los de la derecha acá, solito. Así que bueno, ya, tú querías comentar entonces, ya que estábamos No. hablando de los candidatos presidenciales, los dichos que había tenido José Antonio Kast en España. ¿Será prudente estos dichos? O sea, a ver, puede ser que uno pueda, sí, mira, el presidente se da un par de vueltas. ¿Será prudente ese tipo de comentario? A mí igual me preocupa. Creo que no va por lo que uno esperaría de un líder de un partido político. Creo que puede, Depende yo de lo qué es digo, lo que tú estás apostando, ¿verdad? ¿Cuál es tu apuesta? Y la apuesta de republicanos, que la conversamos mucho durante nuestro otro programa que teníamos, ¿te acuerdas? La Constitución en construcción, mientras conversábamos cuál era el espíritu detrás de la propuesta constitucional. Ahí la propuesta de José Antonio Kast y del Partido Republicano siempre fue tener un adversario. Mientras tú tengas un adversario, vas a tener a alguien con quien pelear. Y si tienes a alguien que peleas y te responde, entonces vas a estar constantemente en la contingencia política, que es lo que se espera de un político. sí, pero, Entonces, pero recuerda tú que el republicano viene con la derrota bajo el brazo. O sea, ellos su proyecto constitucional fue derrotado.
Entonces, pierde un piso respecto a lo que ellos soñaron, plantearon y quisieron construir. Ya, Es pero es que verdad que razón, ahí hay una pero doble, ¿ah? Porque es el porque, proyecto de republicanos lo que perdió, o porque estoy actuando solamente como abogado del diablo y algunas de las cosas que se han bueno, escuchado, o porque se dieron demasiado, perdieron, y eso es algo que nunca vamos a saber con certeza, porque acuérdate que al final del proceso, Tere Marinovich, Rojo Edwards se descolgaron y llamaron a votar en contra. Acuérdate que hay un porcentaje de derecha que efectivamente pidió y llamó mucho a votar en contra de este proyecto. Entonces fue José Antonio Kast el que perdió ahí. O sea, fue efectivamente el sí, haberse pero ido por la derecha. al final, si tú llevas la bandera, si son tus huestes las que gobiernan esa mesa de esa mesa donde se construye la nueva constitución política, el nuevo documento político que genera el futuro de nuestro país, y se pierde, es una derrota. O sea, ponle o sácale, pero es una derrota política que tiene que haber desgastado al menos, y de hecho, fíjate que hoy día las encuestas, es cierto, falta un año y medio. A pesar de todo, las encuestas don José Antonio está más abajo que la señora Evelyn. Ahora, también es cierto que hemos visto muertos cargando nubes, o que el presidente Boric no es marcaba y hoy día es presidente, lo marcaba 2 años antes de lo que logró hacer al final de su carrera, porque depende de muchas circunstancias. Pero José Antonio creo que esa derrota le dolió harto, y también habla de que también es como un nicho de Boric. El presidente Boric tiene un nicho político que está reflejado en la encuesta entre el 28, entre el 25 y el 30%. O sea, Oye, José es que Antonio igual. igual es interesante lo que pones sobre la mesa por dos cosas. Una, yo escuchaba el objetivo de ser como el que es el candidato que es más apasionado, que muestra con mayor claridad cuáles son sus ideas y esas que pueden hacer resonancia con tus propias creencias, ¿ya? Y en ese sentido creo que él está jugando bien, a pesar de que la gran mayoría cuando les hacen la pregunta se establecen en un nicho más moderado, se consideran más moderados. O sea, decían hoy día en la Radio Infinita, en el análisis en la mañana, algo bien interesante, porque cuando hacen la encuesta la mayoría de las personas se consideran dentro del espectro político o en la derecha entre el 5 y el 6, que calza más con el lugar donde está Evelyn Matei. Sin embargo, podrían llegar a votar a un 8 o un 9, como es José Antonio Kast, porque pueden sentirse que representa con más, como con más pasión esas ideas en particular. Y si tú me trajiste a Boric y ahí me empezó a andar en mi cabeza, ¿por qué Boric sí y en este caso no? Y hay una diferencia. Boric fue a una primaria con Ujú, Daniel Jadwe, que sería esa otra sí, parte. Y en esa primaria, la derecha votó por efectivamente, Boric. puede haber sido un voto de independientes de derecha que hayan ido a votar por Boric, pero también que en ese mundo efectivamente pudo salir alguien que no era Sí, tan recalcitrante o no sé, con las sí, ideas tan es más incineradoras, moderado que un Javier. poco más moderado que Jadwe. Porque Entonces, en Jadwe, este modelo, José en este Antonio lo que está modelo, el haciendo. que llega al final, hubo gente, por ejemplo, en la elección anterior que tenías que pasó algo similar. O sea, tenías a un Lavín, por un lado, que era de unas ideas un poco más conservadoras, y tenías un Sichel que era más abierto. Ganó Sichel. Briones. Pero cuando corrieron todos, efectivamente, hubo mucha gente que en esta dijo, ya, como no creo que gane, o es son las elecciones, no es una primaria, no es lo que va a ser definitivo, voy a ir a votar por José Antonio Kast. Y José Antonio Kast ganó en esa idea. O sea, se dieron y fueron y ganaron. Entonces, si no hay una primaria en ese sentido, donde al parecer en estas primarias votaría gente un poco más moderada, entonces vas a llegar a la final de nuevo con los dos extremos. Ahora, la diferencia de eso con Ah, ahora es que en ese minuto tenías voto voluntario y ahora tienes José voto Antonio le obligatorio. conviene la primaria. No le conviene la primaria. ¿Le Según conviene o no le esa lógica, no le conviene la primaria. Como no le convenía conviene? ¿ah? Ahora, depende de las No le circunstancias convenía políticas. a Piñera. Un dato. Acuérdate que Piñera tampoco fue a las primarias, porque No, no tienen fue. un mensaje más claro para la población, ¿cachai? Como que a lo mejor el mensaje más Piñera, claro, perdón, pero bueno, Piñera pues, no fue tan extremo como, bueno, hay otras circunstancias políticas, pero era mucho más moderado. pero más apasionado que Lavín, Sí, sí, correcto. Sí, ¿cachai? sí, Entonces, correcto. el que te demuestra esa pasión, el que te Y demuestra conecta, más claridad y en esas conecta. ideas, va a llegar a la final, creo yo. Es mi Veremos. Ahora, cuando también llegue a Portugal.
Faltan aquí, primero, el octubre de este año va a ser clave ver cómo queda el panorama político respecto a tu fase, cómo quedan los concejales, los alcaldes, los gobernadores regionales y los coreas. Sí, pues, Primera todo es trinchera, interesante. Sí. y después viene viene ese reaño, el verano, y las definiciones de qué viene. ¿Sí? Falta harto todavía. Para el tiempo político, Falta. O sea, harto 2 años tiempo. es Hay que mucho definir. tiempo, pero a la vez muy poco, porque es poco probable que nos vaya a salir un candidato nuevo a estas alturas, pero también de repente pasan en 2 semanas que se te puede caer un candidato. Te recuerdo que Sichel era un tremendo candidato para la derecha, en teoría, ¿te acuerdas? Y un mes y medio antes, se desinfló. A raíz del retiro ¿de qué fue? Que se desinfló, me acuerdo que le llegó un misil y se fue a pique el candidato. Un No me mes y acuerdo medio antes qué, de las elecciones. qué fue el tema. No. En el caso de Lavín, me dijeron que fue una pregunta, se rumoreaba una pregunta respecto al matrimonio igualitario que se estaba dando. Como no tuvo un mensaje claro al respecto, todos se quedaron dando vueltas ahí y no pudo salir de ahí y por ahí murió. Entonces, es Ahora, muy sí importante hay la una cosa. claridad con la que entregan el mensaje. Y así volviendo atrás, y tenemos que ir cerrando, Héctor, lo que dice José Antonio Cast es una apuesta en claridad del mensaje. Ahora, sí, hay una cosa, eso sí, lo que le pasó está pasando al presidente Boric, que sí, hay una inconsistencia en lo que planteó la retórica, ¿cierto?, política en el comienzo, a lo que está logrando. De hecho, estamos y es junto, cortito, a puertas del 1 de junio, cuenta pública. ¿Y qué va a contar el presidente Boric en 3 horas? ¿Qué nos va a decir? Bueno, ¿Qué va a mostrar? Entonces, ahí está la oportunidad. O sea, cualquier político que venga, oye, yo no quiero ser presidente Boric, que prometía y no hice nada. Entonces, si esa es la brecha o el quiebre que le quiere generar al presidente Boric, y también es un nuevo escenario para los futuros candidatos a presidente. La consistencia política, porque yo creo que la experiencia es dura. Le ha tocado duro al equipo del presidente Boric, muy duro. ¿Qué sí. crees tú? Creo que vamos a tener que seguir conversando, que te echaba de menos. Y tenemos mucho para hablar, querido Héctor Maturana, porque se nos Me gustó acabó. Así que el tiempo. muchas gracias, Héctor, por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos ustedes que se sumaron a esta conversación. Los dejamos invitadísimos para otro programa el día miércoles del Política Podcast. Que tengan un muy buen 21 de mayo. Un abrazo, Nos chao. vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.